Hola familia de Dios, quiero bendecirlos en esta hora, declarar toda la bondad, la gracia, la fidelidad de Dios sobre sus vidas. Recuerde, Dios es fiel, Dios lo ama y Él lo ve a usted como una persona justa, santa, limpia, libre, obediente. Y en ese orden de ideas, recuerde que usted es digno de recibir de parte del Señor toda su bendición. Recuerde que no es por obras. Recuerde que el Señor lo ama tal y cual usted es por medio de Jesucristo. Bien, vamos a hablar en esta hora precisamente de eso. Estamos hablando de los pensamientos de Dios acerca de nosotros, y parte de los pensamientos de Dios acerca de nosotros, en lo que hemos leído en la palabra, libro de Efesios capítulo 4, verso 1, recuerda que la cita la hemos estado compartiendo por muchos días, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Dos de las cosas que Dios había hecho en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ese tema es maravilloso. Nos había hecho antes de formarnos santos y limpios, sin mancha. Pues bien, recuerde que les dije el domingo, Dios piensa sobre nosotros que somos santos, limpios, hijos nuevamente porque nos restituyó, justos, y les tengo otra, obedientes. Ahora se las muestro. Hoy, y de pronto si alcanzo a hablar de todas, vamos a hablar de somos santos porque Él nos ha hecho santos. Y así voy a titular esta enseñanza que viene del pensamiento de Dios sobre nosotros. Somos santos porque Él nos ha hecho santos. ¿Y cómo Dios nos hizo santos? Escuche, Dios nos hizo santos por su propia determinación. En el libro de Efesios lo acabamos de leer. Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos hizo santos. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 1 y vamos a leer desde el 3 el pasaje un poquito más extenso, y vamos a encontrar ahí unas verdades del Señor para nuestra vida. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amado, la santidad es una de las bendiciones espirituales que Dios nos dio. Esa es una de las bendiciones espirituales que Dios nos dio. Y dice que asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. También aclaramos el domingo sobre qué fue o qué significa adopción, los términos legales, los términos espirituales, pero que finalmente quien nos engendró, como usted lo ve, habiéndolo predefinido desde antes de la fundación del mundo, fue Dios. Él fue el que nos engendró. Por lo tanto, somos hijos legítimos. Esta adopción que habla aquí es porque habíamos sido destituidos de la gloria de Dios y Él vuelve y nos inserta en su reino por medio de Jesucristo. Pero somos hijos legítimos, somos hijos legales, y eso es lo importante, que somos hijos de Dios, fuimos engendrados por Él. Gloria al Señor. Entonces, Dios tiene un pensamiento acerca de nosotros. Él nos ve como sus hijos santos. Y vamos a compartir unos pasajes ahora, porque me interesa aclararlo. Este es un tema que desde el ámbito religioso toda la vida hemos tenido controversia. La santidad, la canonización en religiosidad, en iglesias religiosas tradicionales, canonizan
a la gente por milagros y porque se portan muy bien y bueno. Pero eso no tiene nada que ver con lo que significa santidad. Y resulta que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Y una de ellas es la santidad. Quiero que miremos la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Dice, pues Dios nos salvó. Ahora va a retomar nuevamente a partir de la salvación que recibimos por Cristo. Y nos llamó a una vida santa. Dice el pasaje completo, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Eso ratifica lo que habíamos leído en Efesios. Antes del comienzo del tiempo de los tiempos, Dios nos concede por Cristo este favor, esta bendición, este regalo. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras. Esa parte me parece muy importante entenderla, que lo haya hecho por su determinación y no por nuestras obras. Ahí usted ve cómo aclara a Dios, cómo el apóstol Pablo, que recibe la gracia del Señor Jesucristo, recibe la revelación del Espíritu, aclara palpablemente que la santidad no se adquiere por obras, sean religiosas o sean obras naturales o comportamentales, o por milagros, o por hacer sanidades, o por ser una persona muy consagrada a Dios. No. La santidad es una determinación de Dios. Dios pensó desde antes del comienzo de los tiempos de que tú serías su hijo, serías santo. Y quiero aclarar la palabra santo, porque tiene un significado muy puntual desde el ámbito del hebreo, y la vamos a mirar. La palabra santo significa separado, y es importante entender qué significa separado desde lo que Dios está pensando sobre nosotros. ¿Qué significa cuando Dios dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida separada? Porque ahí santa es separada, no por nuestras propias obras. Separada, una vida separada es para Él. Por eso somos sus hijos. Porque la naturaleza de Dios es una naturaleza perfecta, y fuimos hechos en Él perfectos, pero ese ser separado para Dios es que Él nos hizo para Él. Desde antes de la fundación del mundo nos hizo para Él. La gente trata de hacer la referencia de santidad con el comportamiento y trata de hacerlo con tema relacionado con las obras. La santidad no se adquiere, la santidad es en nosotros una realidad. La adquirimos en el momento en que aceptamos a Cristo. La recibimos porque es una determinación de Dios como parte de su naturaleza en nosotros. Somos separados porque Él nos hizo seres a su imagen y semejanza, espirituales como Él lo es, y nos separó para ser sus hijos. ¿De acuerdo? Esa palabra separar allí tiene que ver con la familia de Dios. Nos separó para ser de la familia de Dios. ¿Quiénes?
al hombre, nos separó de la creación natural, nos separó de los animales, nos separó de las plantas para hacer su creación especial, sus hijos, su familia. A eso se está refiriendo. Entonces, cuando el hombre cae, esa condición se pierde. Ya no somos de la familia de Dios, ya no pertenecemos a la familia de Dios, ahora estamos a la merced de Satanás, porque Él es el Señor de este mundo. Con ese principio podemos ir avanzando para determinar ese pensamiento de Dios para nuestra vida, de que nos separa para ser parte de su familia. Entonces, hoy nuevamente, después de que hemos sido salvos, ya en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, nos dice, pues Dios nos salvó. Ahora, ya estamos ahora hablando del plan redentor, reconocemos que Él nos salvó y que nos llamó a una vida santa, es decir, a formar nuevamente parte de la familia de Dios. ¿Eso qué nos implica? Esa posición de santidad, de pertenecer a la familia de Dios, nos implica o nos invita a ser personas espirituales, a ser personas del Espíritu. Esa es la consideración, ser santo como yo soy santo. Y es que Él es santo no porque Dios se porte bien, porque vamos a ver esa parte en la palabra que dice, sed santos como yo soy santo. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Cuando la palabra habla de que sean santos en todo lo que hagan, significa que obren de manera espiritual, piensen de manera espiritual, que en todo lo que hagan ustedes vivan esa vida del Espíritu. Leamos completamente el capítulo 1 de 1 de Pedro, en donde ahí el apóstol nos exhorta a una vida santa. Y ya les explico qué significa exhortarnos a una vida santa, exhortarnos a vivir una vida del Espíritu. Recuerde que fuimos apartados para el Señor porque somos sus hijos y tenemos su naturaleza espiritual. Y por lo tanto, como espirituales, debemos actuar como espirituales, en madurez espiritual. Dice, por eso, con la mente preparada para actuar, con la mente. Por eso, con la mente preparada, es decir, renovada, para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Solo cuando entendemos la gracia de Jesucristo, podemos dimensionar nuestra vida al nivel de lo que la palabra nos está diciendo, de lo que es la santidad. Porque es un tema fundamental en nuestra vida. Siendo sobrios y pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia, en ese regalo, en ese amor de Dios por nosotros, reflejado por medio de Jesucristo. Jesucristo hizo las cosas que el Padre le dijo que hiciera. Jesucristo habló lo que el Padre le dijo que hablara. Eso es estar separado para Dios. Que tú hagas lo que Dios te dice que tienes que hacer. Que tú hables lo que el Dios te dice que tienes que hablar. Que tú puedas pensar los pensamientos de Cristo. De esa manera podemos ir creciendo. Y dice, como hijos obedientes. La palabra, el apóstol está haciendo una afirmación de lo que somos. Somos obedientes. Estar declarando que una persona es desobediente es estar yendo en contra de lo que dice la palabra. Ahora más adelante vamos a ver una cita en Romanos de que Él nos justifica y nos ve por medio de Jesucristo
obedientes. La palabra dice que porque uno fue obediente, los demás son declarados obedientes. Eso significa que mi vida permanentemente está creciendo para poder cada vez más hacer de que lo que yo hago, diga o piense se una o se separe al concepto de Dios, se separe hacia Él, se vaya al lado de Dios, separado para Dios. Entonces, como hijos obedientes, no nos conformemos a pasiones. Recuerde que antes nos movían las pasiones. Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también seamos todos santos. Lo que acabamos de leer. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Sean como yo. Entendamos qué significa ser como Cristo. Somos espiritualmente como Él. Pero Él también venció la tentación. Él también hizo las cosas que el Padre le pidió que hicieran. Nuestra posición de santidad, de santos, es porque Jesucristo lo hizo por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos justificarnos. Nosotros no podemos hacer que nuestra vida, la palabra dice que ni una hoja de un árbol se mueve, sino es la voluntad de Dios. Que nuestro cuerpo no puede subir 1 centímetro de estatura más si Dios no lo permite. O sea, todo es por la voluntad de Dios. Todo es porque Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, preparemos nuestra mente para que actuemos con sobriedad, creyendo que la gracia que es Jesucristo en nuestras vidas nos permite hacer las cosas del Espíritu por medio del Espíritu Santo. Nos han confundido mucho con el término de santidad. Nos han dicho que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Pero ¿qué significa ese término? Porque ahí es importante entenderlo. Eso está en Hebreos 12:14. Busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es que si no nos acercamos a Dios, si no pertenecemos a la familia de Dios, va a ser imposible ver a Dios. Va a ser imposible ver a lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros hemos visto lo que Jesucristo ha hecho. Nosotros hemos visto toda su obra, su redención, toda su gracia, pero nosotros no nos queremos acercar a Él. No queremos formar parte de esa familia. Dios nos ha puesto en Cristo, nos ha hecho santos por Cristo, porque Él venció en la cruz del Calvario. Y no es por obra la salvación. Recuerde, no es por obra la salvación, sino por gracia, por fe, por creer en Jesucristo. Por lo tanto, la santidad es lo mismo. Somos santos no porque nos portemos bien. Somos santos porque Él nos hizo santos, nos perdonó, nos libró del pecado, nos libró de la maldad. Nosotros estamos en un camino de purificación de nuestra vida. ¿De acuerdo? Han tratado de relacionar la santidad con la purificación. Porque en el segundo libro de Corintios capítulo 7, verso 1, dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Para completar la obra de nuestra santificación. ¿Cómo completó el ladrón en la cruz la obra de la santificación? Es decir, que el ladrón en la cruz, como no fue santo, por obras, por purificarse,
entonces él no vio al Señor. Recuerde lo que le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no pudo completar. El ladrón fue santo en el momento que reconoció que Jesucristo era el Señor de su vida. Y por Cristo ser el Señor de su vida, lo había hecho a él santo. Es decir, de la familia de Dios. Volvemos al mismo tema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos purificarnos. Pero ¿cuál es el propósito de nuestra purificación? ¿Cuál es el propósito de que quitemos las impurezas de nuestra alma y de nuestro cuerpo? ¿Qué es quitar las impurezas de nuestra alma y de nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que a nosotros no nos permite acercarnos a Dios, pertenecer a la familia de Dios? Y cuando hablo de pertenecer a la familia de Dios, ¿qué es lo que nos impide? No es porque no pertenezcamos, sino porque nosotros no creemos que pertenecemos, porque no nos portamos bien, porque no hacemos esto, porque no hacemos lo otro, porque nos han dicho que andamos en desobediencia, que andamos en pecado. ¿Por qué nosotros no creemos que pertenecemos a la familia de Dios? Porque hemos relacionado nuestras obras con lo que Dios ya ha dicho que somos. Porque nosotros no creemos que somos santos porque nos portamos mal. Pero resulta que lo que Dios quiere, y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios, es que quitemos las impurezas que no nos permiten acercarnos más a Dios, conocerle mejor. Esas impurezas en nuestra alma. Cuerpo allí es igual que alma. Cuando se habla de cuerpo en la Biblia, está hablando de la relación del alma y del cuerpo, de vivir por emociones, de vivir por los sentidos. La única forma de que una persona pueda manifestar que viva por los sentidos es mediante el cuerpo, sus oídos, su boca, sus ojos. Pero ahí está hablando de cuerpo al alma y del espíritu, y me causa algo que siempre también se los he enseñado, y es que contamina el espíritu. ¿Qué cosas estamos escuchando? ¿Qué cosas hemos aprendido que han contaminado nuestro espíritu? ¿Será que hay obras de ley? ¿O hay legalismo religioso? ¿O hay normas institucionales? ¿Hay decretos o resoluciones o conceptos en las denominaciones que han sido incorporadas dentro como un canon de cumplimiento, como si fuera Dios el que lo dijo y nos ha afectado espiritualmente? ¿Será que sí? Creo que sí, y le voy a contar una. Siempre se las he enseñado. Nos han dicho que para tomar la cena tenemos que ser bautizados, y eso no es bíblico, pero eso sí ha contaminado nuestro espíritu, porque mucha gente ha perdido el privilegio de tomar la cena, porque es un reconocimiento de la obra redentora de Cristo, es un reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz, y lo han canonizado y lo han llevado a normas de hombres y de instituciones, diciendo que no se puede tomar la cena si no es bautizado. Y no es bíblico, no es bíblico. Y escudriñen en la escritura a ver si usted encuentra si eso es bíblico. Entonces, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Purifiquémonos, quitemos toda impureza que no nos permite acercarnos más para creer que en verdad somos de la familia de Dios. ¿Qué me impide a mí creer que yo soy de la familia de Dios? ¿Qué es lo que te está impidiendo hoy? Porque las impurezas no tienen que ver solamente con los pecados que todavía
nos han enseñado y nos enseñan de fornicar, adulterar, matar, robar. Pero no vemos que el orgullo, no vemos que el chisme, no vemos que incluso la glotonería, la obesidad, son cosas que atentan con nuestro cuerpo. Y recuerde que somos templos del Espíritu de Dios, y eso sí no es pecado para muchas personas. Ser glotones, obesos, ser envidiosos, tener amor por el dinero y a toda hora estar pensando más que en la edificación de la iglesia, más por el dinero. Eso es pecado también. Se llama avaricia. ¿Por qué no nos purificamos de eso? Más de estarles haciendo mostrar a las personas que son pecadoras. ¿Quiénes somos nosotros los pastores para estar hablando de que tenemos en nuestras iglesias pecadores? Cuando nosotros estamos haciendo un juicio que ni siquiera Dios lo hace. Porque por Cristo fuimos rescatados, fuimos hechos santos, limpios, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, sí, como tenemos estas promesas, 2 Corintios 7:1, queridos hermanos, quitemos toda impureza que está contaminando nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Quitémosla, quítala. Tú puedes hacerlo con la palabra, no con tu comportamiento, con la palabra. Habla para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Completar la obra que Cristo empezó de que nuestra vida fuera llevada en crecimiento. ¿Se acuerdan de la sobreedificación? Del que Cristo es el fundamento y sobre nuestra vida en Cristo empezamos a construir. ¿Recuerdan? Hojarasca, heno, madera, piedras preciosas, plata, oro. ¿Qué fundamento colocaste? Significa que si estás colocando fundamento de madera o de heno, es porque todavía no has sacado de tu vida cosas que te impiden creer que Dios es perfecto para ti. Tú no eres santo por cómo te comportas. Tú eres santo porque Él te hizo santo. Porque tú no puedes portarte bien. Tú no puedes portarte bien. Tú no puedes dejar de cometer errores, de a veces andar en incredulidad de lo que Dios dice. Juzgamos a la gente por lo que hace, porque cayó, porque falló, porque mintió, pero a veces no somos incrédulos. A veces no declaramos que estamos enfermos. A veces no declaramos que estamos mal económicamente, que la iglesia está mal económicamente, que nuestras finanzas han caído. Eso se llama incredulidad. Muchos le llaman, no, a ver, eso es real. Pues no, amado, no es real. Porque son tus ojos de fe. Porque la fe de Dios es llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Y tú cómo estás llamando en tu vida las cosas que estás viendo con tus ojos naturales? Si tú sigues declarando lo que ven tus ojos naturales, eso será lo que vas a vivir. Y ahí te estás separando de lo que Dios quiere para ti. Pero tú sigues siendo santo, pero tú no quieres vivir esa vida de santidad. Tú no la quieres vivir. Tú no quieres creer que Dios te hizo perfecto. Por eso debes de completar en el temor de Dios. ¿Qué significa? Sin creer que es por ti, debes de completar esa obra. Recuerde que hemos estado hablando de la renovación de nuestro entendimiento. Recuerda que la palabra dice que entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien a causa de la palabra. Nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo que cambie nuestra forma de entender las cosas,
porque podemos pensar lo que queramos, pero el entendimiento viene por medio del Espíritu. Pero si tú no quieres entender a la manera de Dios, pues nada, vas a entender mal y mal vas a vivir la vida en Cristo. Si tú no entiendes lo que tienes que quitar de tu vida, recuerde que purificar es hacer puro algo. Y para hacer puro, pues tiene que quitar las impurezas. Si tú no quieres quitar lo que afecta tu relación con Dios, si tú no quieres quitar todo aquello que te permite, que no te permite crecer, pues el problema va a ser para ti. Y yo hoy te invito a eso. Te invito a que entiendas lo que representa la santidad para Dios. La gente ha hablado de santidad de muchas cosas. Mira, desde mucho tiempo atrás, desde los tiempos de los patriarcas, la palabra santidad tenía unas connotaciones imponentes. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 2, Dios dice que no hay nadie santo como Él. ¿Por qué? Porque el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, porque el hombre había perdido la naturaleza de santo. Por eso. Pero también Dios, para que en esa dispensación de la ley, en donde el hombre no podía justificar sus actos, sino que tenía que recurrir a sacrificios, Dios pidió lugares santos. ¿Por qué? Porque Él necesitaba morar en medio de nosotros para traer su gracia y perdonarnos en medio de ese tiempo en donde no podía Él morar en nuestras vidas. Entonces Dios tuvo que construir un lugar y santificarlo, es decir, ponerlo apartado solo para Él y que nadie más pudiese entrar, para que el hombre tuviera cerca la vida de Dios. Dios santificó fiestas también, para que los hombres le entregaran días especiales a Dios. Dios tuvo que santificar objetos. Pero nosotros ya no vivimos en esa época. Nosotros no podemos llamar santa una guitarra, no podemos llamar santo un púlpito, un atrio, una cortina. No, somos santos nosotros, porque ahora somos ese lugar donde Dios habita. Entonces por eso ya los templos no son santos, somos santos nosotros, porque es donde Dios habita. Y esa confusión tan terrible de que no dejan subir a una persona a la tarima, de que el púlpito solamente es del pastor porque los demás son indignos, porque no son santos. No, eso está equivocado, eso está mandado a recoger. Por Dios, necesitamos cambiar como pastores, necesitamos cambiar como líderes el concepto. No somos mejores por nuestro comportamiento, somos mejores porque Él nos hizo mejores. Mira, yo soy limpio porque Él es limpio. Yo soy santo porque Él es santo. Yo soy libre porque Él me hizo libre. No porque yo pueda hacerlo. Yo estoy inhabilitado para hacer esas cosas. Pero en Cristo, en Él, soy más que vencedor. Hoy el parámetro de santidad, todo lo que nos habían enseñado en alguna época, eso quedó atrás, eso ha cambiado. No nos equivoquemos. Vayamos a hacer las cosas conforme lo que la palabra ha dicho para nosotros. No nos dejemos engañar. Hagamos las cosas en la perfección de Dios. Y eso que estamos hablando solamente de uno de los pensamientos de Dios para nosotros, que se llama santidad. Y quiero dejar ahí porque el tema es bastante largo. No quiero que las enseñanzas pasen mucho tiempo para que las puedan descargar fácilmente, pero sí es un tema bastante hermoso entenderlo. Y nuestra mente, por el legalismo, por la religiosidad de lo que fue la iglesia tradicional, que enseñó y canonizó y santificó personas, nos ha separado y ha puesto incluso en el pueblo cristiano una brecha
en el conocimiento y en el entendimiento. Y eso Dios tiene que obrar y nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. Porque si el Espíritu Santo no ha podido hacer muchas cosas en nosotros, es porque nosotros no se lo hemos permitido. Y créame que cuando usted empieza a entender estos principios de los pensamientos de Dios para nosotros, nuestra vida debe de cambiar. La palabra dice en el Salmo 139, dice que Dios examina nuestro corazón. Dice, examina, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el bueno o mal camino. Y guíame, porque es que es Él. O sea, yo puedo ir por el mal camino y puedo creer que voy caminando bien. Pero es el Espíritu Santo el que me redarguye. El espíritu de temor que habla en el segundo libro de Timoteo. ¿Sí? Es con la vida de Dios. Es importante que cada vez que hablemos de santidad, entendamos desde el punto de vista de Dios lo que representa. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nos debemos ofrecer a Dios como sacrificio vivo y santo agradable a Dios, porque somos santos. Es diferente creer que nuestras obras nos hacen santos. Tú no eres santo porque te portes bien, eres santo porque Él te hizo santo. ¿Pero cómo así? ¿Así de fácil? Sí, por haber reconocido a Cristo en tu corazón. Sí, que tenemos un camino que recorrer para ir quitando de nuestra vida las cosas que nos impiden ver con claridad lo que tiene Dios para nosotros. Sí, así es. Es increíble, dice el incrédulo. No es increíble, no, eso no es así. No, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no lo dice la Biblia. Pero incluso el mismo cristiano lo justifica con esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate por hacer las cosas. Esfuérzate por portarte bien. Créeme que por más que me he esforzado por portarme bien, no lo he logrado. Un día alcancé muchas cosas porque la gracia de Jesucristo, por medio de su Espíritu, me ayudó a entender cómo debía hacerlas. Y un día, después de estar haciendo tantas cosas mal, siendo cristiano, no era pastor, empecé a hacer las cosas bien, sin esfuerzo. El cambio de Dios a nuestras vidas es sin esfuerzo. Todo lo que tú hagas por fuerza no te saldrá bien. Pero todo lo que el Espíritu haga en tu vida, cuando tú vienes a Él y entregas todo lo que tú eres, por eso dice, venid a mí, los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Cuando tú vengas al Señor y le digas, Señor, yo la verdad no puedo portarme bien, no sé cómo hacerlo, por más que intento, no lo logro. Ayúdame porque tú eres mi ayudador, tú eres mi paracletos. Espíritu Santo, guíame a la verdad. Entonces el Espíritu de Dios vendrá a tu vida y empezará a formar carácter en tu vida. Por medio de la palabra empezará a transformar tus pensamientos. Y va a llegar un momento en que lo que tú hacías ya no lo vas a hacer más. Pero no fue porque tú te propusiste cambiar, no, fue porque la palabra de Dios te cambió. Fue a tu ser interior, fue a tu espíritu, y el Espíritu de Dios empezó a cambiar, a quitar toda la contaminación que había en tu espíritu. Recuerda que lo acabamos de leer. Nuestro espíritu se contamina. Y es por medio de la palabra que nosotros empezamos a quitar todo lo que nuestro espíritu, que es lo que hay, que impide que podamos acercarnos y ver a Dios
esa palabra ver a Dios, sin santidad nadie podrá ver al Señor, es porque cuando hay tantas cosas en nuestro espíritu, tanta religiosidad, tanta incredulidad, tanta palabra adulterada, llega un momento en que no entendemos y nos cegamos a ver quién es Dios, a conocerle. Es por eso, amados, que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que quitar toda impureza en nuestro espíritu, toda palabra legalista, toda palabra religiosa que no nos permite conocer el Dios de la gracia, a Jesucristo el Señor y a su Espíritu. Les bendigo y continuamos el domingo en esta enseñanza que está muy hermosa. Un abrazo y bendiciones.